Y Alicia Menéndez en el día de su cumpleaños. Un beso enorme, enorme, enorme. Que sea una jornada maravillosa, recibiendo todo el cariño que te mereces, Alicia. Gracias por escucharnos siempre. Y decíamos que hoy Fernando Blanco Muñoz no está con nosotros en el piso, aquí haciendo el programa, pero sí lo tenemos por teléfono. Hola, Fer, buen día. ¿Está por allí Fernando Blanco Muñoz en Radio Nacional para todo el país con novedades para los consumidores? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estamos? Ahora sí te escuchamos 10/10. Muy bien, bueno, menos mal, menos mal. Viste que las comunicaciones a veces pueden fallar, pero en este momento te estamos escuchando muy bien, Fer. Bueno, me alegro. Con novedades para los consumidores, ¿no? En este sábado. A ver qué nos Bueno, vas a tenemos contar. un tema que me parece que es interesante primero difundir y después ir instalando, que es que dentro de 30 días en las farmacias va a ser obligatorio que haya disponibilidad de disposición de los consumidores un código QR para leer con cualquier teléfono celular, en donde esté la lista de precios de los medicamentos que están disponibles ese día en esa farmacia. Ajá. Esto es algo que se venía identificando como un problema desde hace mucho tiempo, porque vos entras a las farmacias y hay muchos productos, pero es difícil identificarle los precios o saber qué disponibilidad hay. Si estás buscando algún medicamento, tenés que hacer, a veces sacar números, hacer la fila, esperar, y cuando llegas te dicen, no, eso no hay. Entonces, de esta manera, generamos junto con el Ministerio de Salud, un trabajo conjunto con ellos, desde la Secretaría de Industria y Comercio, esta obligación a través de una resolución que se publicó en el Boletín Oficial, que da un plazo de 30 días para que las farmacias de todo el país pongan en vigencia esta herramienta tecnológica nueva que se usa para muchas cosas, por supuesto, y que en este caso será como un régimen de información de precios disponible para los consumidores en cada farmacia del país. Y esto va a aplicar para las farmacias que son grandes tipo cadena y para las farmacias pequeñas que a lo mejor pueden estar en un barrio. Aplica para todas, no hace distinción. La resolución que se vio publicada no hace distinción entre el tamaño de punto de venta, si es grande, si es pequeña, si es una cadena. Hoy por hoy la tecnología está disponible como para que todos puedan hacerlo. El próximo lunes va a haber una reunión de trabajo con las cámaras que nuclean a las farmacias, COFA y FEARA, de manera de también aprovechar este tiempo de transición de 30 días como para coordinar con ellos qué apoyo les pueden generar desde las cámaras a las farmacias asociadas, qué apoyo desde la Secretaría de Industria y Comercio, qué apoyo desde el Ministerio de Salud, pero en definitiva lo que queremos dentro de 30 días es que la gente entre a una farmacia y con la lectura del QR ubique lo que va a buscar, a qué precio, si es que está, y si no está, que no pierda tiempo y vaya a buscar en otra farmacia. Perfecto, perfecto, perfecto. Y en tal caso que esto no se cumpliera, ¿cabe hacer una denuncia, un reclamo o cómo sería el proceder? Sí, esto sí, siempre el régimen de reclamos está vigente para este rubro y para todos a lo largo del país. En la ventanilla única federal de reclamos de la subsecretaría, eso está disponible para hacerlo en cualquier momento del día, desde un teléfono celular, una tablet, una computadora, se puede hacer. Aspiramos igualmente a que esto vaya cambiando, incorporándose a la costumbre comercial de las farmacias, más que por establecer un régimen de sanciones, ¿no? Uh-huh. Me acordé mucho de vos esta semana que se puso en marcha ya esta medida que vos venías anunciando, que era que en la factura, en el ticket que te entregan, ya venga desglosado todo lo que te están cobrando, no solo el precio del producto, sino también los impuestos y todo. Y viste que en muchos lugares dicen, no, solamente estamos discriminando el IVA y se está anotando el IVA porque no tuvimos tiempo de cambiar la máquina y el sistema y no sé qué, y empiezan con todo el glosario de excusas, y esto lo venías anunciando vos hace rato que se iba a poner en marcha. Sí, este 1 de abril entró en vigencia dos cosas. Alcance nacional para la emisión de ticket identificando tanto IVA como impuestos internos indirectos,
en esta primera etapa, o sea que vos vas a cualquier lugar a comprar y te tendrían que entregar un ticket en esas condiciones. Y lo segundo que entró en vigencia a partir de este 1 de abril es la exhibición de precios en góndolas, en escaparates, en folletería, en páginas web, del precio final del producto y abajo identificado el precio sin impuestos nacionales, como para que el consumidor empiece a tener conciencia fiscal de cuánto de lo que va a pagar es de impuesto efectivamente. Por lo menos en esta primera etapa de impuestos nacionales, aspiramos a que en una segunda y tercera etapa sumemos la información de los impuestos provinciales y las tasas municipales que también impactan en el precio final de los productos. Uh-huh. Y en esta primera etapa, ¿cómo va ese relevamiento? Porque yo lo que escuché es este sinfín de excusas que muchos negocios todavía no habían tenido el tiempo, cosa que me llamó bastante la atención, porque, como te dije antes, vos lo venías anunciando hace rato que se iba a poner en vigencia ahora. Sí, se ha trabajado mucho con las cámaras, como para en este tiempo que se fueran preparando. Alguna vez alguno puede quedar un poco más demorado. En lo que son sectores de comercialización de mayor impacto se está aplicando. Aspiramos a que sea una política, lo mismo que el QR en farmacias, que sea una política que fomente un cambio cultural. Claro. Y algunos lo pueden hacer más rápido, otros un poquito más lento, pero se va a ir haciendo, lo mismo que la propina electrónica, que también hemos conversado con vos, que el consumidor la pida, la exija. Entonces el que es un medio remolón ahora para ponerla a disposición del consumidor se va a dar cuenta que tiene que hacerlo, lo mismo los mozos o los playeros de estaciones de servicio. O sea, son cambios culturales, no se generan de un día para el otro. Hay que ponerles una fecha de inicio de ese tipo de políticas, por eso pusimos 1 de abril, pero sabemos que va a ir trabajándose con los distintos sectores, en las distintas provincias, en los municipios, y en algún tiempo no muy lejano estamos convencidos que va a ser una nueva, buena práctica comercial. Uh-huh. Perfecto, perfecto. ¿Algo más para agregar, Fer, o te liberamos? No, estar atentos a las compras de Pascua, se viene Semana Santa. En ese punto hemos visto que los precios han seguido a la inflación. En algunos sectores la cuestión de la estacionalidad por ser Pascua genera a lo mejor algún precio fuera de su razonabilidad, con lo cual estar como consumidores o hacer las compras antes y frizar, si fuera el caso, para no entrar en el último momento. Y si no, al revés, hay algunos productos como por ejemplo chocolates, huevos de Pascua, etcétera, que a veces conviene comprar en otro momento porque cuando el stock va quedando grande, sobre la fecha se bajan los precios. Sí, en referencia a los productos que a veces suben, todo lo relacionado al pescado, ¿no? Porque como no se puede comer carne, jueves y viernes santo, en general todo ese rubro, el tema pescaderías sube. Y pescado, sí, la merluza, el atún, siempre el pescado en estas fechas es más sensible. Por eso digo, si van a hacer empanada gallega, compren el atún antes. Si piensan cocinar merluza, a lo mejor se puede frizar también, comprarla antes y frizar. Pero estar atentos a eso para no terminar pagando un precio que realmente desborda lo que es la lógica del mercado. Tal cual. Y ya que hablas de estar atentos, ¿puedo con vos en el aire hacer un pedido a todos los que están escuchando? Revisen mucho los resúmenes de las tarjetas de crédito. Atentos, porque justo me pasó y tengo varios conocidos a los que le estuvo pasando también. A veces te aparece un gasto que no hiciste. Y claro, si pasa, pasa. Y no, hay que reclamar. No, bueno, es un incordio, te dan de baja la tarjeta, pero hay que te hacerlo, hacen una nueva, pero hay que hacerlo, sí. Hay que hacerlo. La ley de tarjeta de crédito establece la posibilidad para el consumidor de revisar el resumen y dentro de los 30 días siguientes a su emisión observar los consumos que no son propios. Que uno no realizó, claro. Entonces es una gimnasia que hay que tomarla por cuidado de los bolsillos de cada familia. Claro. Y cuando se recibe el resumen, sea en soporte papel, sea en soporte informático, tomarse 30 segundos y revisar si los conceptos que están facturados efectivamente han sido consumos propios, y si no, todas las tarjetas de crédito tienen en este momento sitios disponibles para hacer los reclamos, que funcionan bien y que dan respuesta cuando se
efectivamente es un fraude, ¿no? Claro, Pero claro, hay que estar claro. atento a eso. Sí, Hay sí, que sí, estar atentos. A veces justamente como ya todo llega por formato digital, das por sentado que está todo bien, queda con el pago automático y allá fue. Y No, no, claro, no, 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 no. hay que revisar todo porque puede haber alguna La cosa ahí que... tecnología nos aporta comodidad y simplificación, pero hay que asumir el rol de como consumidor responsable de mirar el resumen y efectivamente ver si lo que nos están facturando es lo que se consumió. Es parte también de cuidar el bolsillo de toda nuestra familia, ¿no? Seguro, 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 seguro. Y de ser consumidores responsables, que es lo que siempre tratamos desde aquí, desde el programa. Fer, te extrañamos. Nos vemos el próximo sábado. Por supuesto que sí. Bueno, Buen fin de semana. aquí estaremos y te esperamos. Un beso enorme. Buen fin de semana beso, para vos gracias. también. Fernando Blancomuño charlando con nosotros, ya lo escucharon, las farmacias ahora deberán exhibir, dentro de 30 días se pondrá en marcha esta normativa, deberán exhibir un código QR con la lista de precios de los medicamentos y después aprovechamos para charlar otros temas con él. Siempre es un gusto todo lo que nos dice. Hasta las 10. A tu servicio, con Andrea Esteves Mirson y Fernando Blancomuño, por Nacional. Mucho frío esta mañana, me dice Vero Gelemur, que nos está escuchando en Azul, en la provincia de Buenos Aires. También nos escucha Liliana, que está transitando, dice, en el auto, puso la radio y allí tiene Nacional. Gracias a todos por estar allí junto a nosotros. Aquí nos encontramos cada sábado entre las 9 y las 10 de la mañana. Un gusto, como siempre, hacer este programa. Y mientras esperamos la próxima charla telefónica que vamos a tener, le ponemos un toquecito de Shakira. Me dice Mauro Torres que él tiene preparado un tema que nos va a hacer pasar el frío, ¿no? ¿Puede ser? A ver. Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí. Qué torpe distracción y qué dulce sensación. Y ahora que andamos por el mundo como en Nancy Benitín, ya te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí. Pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar. Pronto verás el sol brillar, tú más que nadie mereces ser feliz. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar la sal que sobra en el mar. Y aunque haya sido un extranjero hasta en tu propio país, si yo te digo como dices tú aún dices que decís y lloras de emoción oyendo un bandoneón. Y aunque parezcas despistado con ese caminar pausado, conozco la razón que hace doler tu corazón. Por eso quise hacerte esta canción. Ya vas a ver. Allí estaba Shakira, entonces, día de enero, no es un día de enero, estamos en este 5 de abril, en este sábado tan frío, muchos hablando de la temperatura. Ayer fue peor, convengamos, muy tempranito a la mañana, 6 grados teníamos. Hoy lo estamos transitando mucho más amablemente con unos 12 grados a esta hora de la mañana.
Nos vamos a hablar de tema precios, ¿les parece? Ya está en línea un amigo del programa, Víctor Palpacheli, presidente de la Cámara Argentina de Supermercados. Una vez más lo estamos convocando para charlar con él y conocer cómo está el comportamiento de los precios durante este primer tramo del año. Hola, Víctor, buen día. Desde Radio Nacional lo estamos saludando. Buenos días, Andrea, ¿qué tal? Bien, muy bien. Aquí queriendo conocer qué tal, cómo va el comportamiento de precios durante este primer trimestre. A ver qué nos puede contar. Bueno, en realidad los precios durante los primeros meses de este 2025 se han comportado y han ido modificando paralelo al aumento de los índices inflacionarios. En un promedio general estamos en consumo masivo hoy prácticamente 2.4-2.6% promedio en aumentos de precios. O sea, han ido respetando, más allá de algunas categorías que se han destacado por romper esa media o ese equilibrio, la mayoría ha respetado los aumentos de los índices inflacionarios, ¿no? Digo, algunas categorías a destacar que son, por ejemplo, en los últimos meses la carne, que ha aumentado arriba de los 11 puntos, pollo, cerdo también, que ha tenido algunos incrementos, huevos, que en las últimas quincenas ha tenido aumentos importantes y que rompen ese equilibrio o esa media de la que hablamos. ¿Y eso con qué tuvo que ver, Víctor? ¿Con algo muy puntual? En algunos casos el argumento de los proveedores o de productores son lógicamente por problemas climáticos, algunos son estacionales. En general, bueno, hemos sufrido lluvias Claro. que son mayor al periodo estival, a lo normal y a lo habitual, y que en el caso de la producción de frutas y verduras ha tenido algunas complejidades, y esas complejidades operativas y de producción también terminan incidiendo en el precio final del producto. Y hay diferencia de precios muchas veces en las distintas ciudades, ¿no? Me ha pasado de estar unos días por Mendoza visitando familia y después anduve en algunos puntos del sur del país, y uno nota que a veces en los supermercados, en el mismo producto, hay variación de precios. ¿Eso es habitual? ¿Se da siempre? ¿Fue una cosa por la temporada de vacaciones? Eso ha pasado habitualmente y tratando de buscarle algún argumento, uno ve que los costos logísticos también impactan en los precios de los productos, ¿no? La logística hoy pesa mucho en el sistema de distribución argentino, y eso hace que en distintas regiones y en distintas zonas evidentemente el precio fluctúe. Esto como para buscarle algún argumento, ¿no? que lleva determinada lógica, ¿no? Vuelvo a repetir, los costos logísticos impactan y en forma fuerte, ¿no? en los cuadros que terminan incidiendo en los precios, ¿no? ¿Y cómo está el comportamiento de la gente a la hora de comprar? Porque muchas veces hemos hablado con Fernando Blanco Muñoz, que bueno, hoy no está aquí en el piso con nosotros, pero sobre el comportamiento de la gente, eligiendo segundas marcas y buscando precio y tratando de ver esa competencia que hay entre las marcas, ¿no? ¿Cómo se está registrando en este primer trimestre el comportamiento de la gente? Bueno, esa conducta del consumidor se ha afianzado, ¿no? El consumidor, al momento de decidir su compra, se transforma en un especialista, sin duda con el fin de hacer rendir sus ingresos, y quizás obligado por esto, es un consumidor muy pensante a la hora de decidir la compra.
trabaja sobre segundas, busca alternativas de precios en segundas y en terceras marcas, ¿no? Eso se ha afianzado y en este primer trimestre del año es una de las situaciones más claras y evidentes en las que las segundas y terceras marcas siguen ganando participación y terreno en el layout general del supermercado. Ujú. Bien, bien, bien. Eso es bueno y ojalá se siga afianzando precisamente porque quiere decir que estamos todos pendientes de ver esa oferta, de ver cuál es el producto que nos va a servir llevar por la economía, ¿no? Hace un rato Fernando me decía por teléfono, hay que cuidar el bolsillo, hay que estar atentos, hay que cuidar todo. Y hablábamos también con él sobre el tema de la transparencia fiscal, que ya se puso en marcha. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque aquí, por ejemplo, en Capital hay algunos comercios que todavía están un poco reticentes, dicen que el sistema no se actualizó, que no pudieron aplicar toda esta discriminación. Hay como alguna serie de excusas. Otros lo están implementando bien, pero en algunos se da esta particularidad, ¿no? Que empiezan a buscar excusas para no entregar todavía el ticket con la discriminación. Bueno, en este caso yo te voy a responder, Andrea, por la experiencia de las cadenas regionales, ¿no? A ver, supermercados argentinos y representados por la Cámara Argentina de Supermercados, han trabajado mucho en estos últimos 3 meses en cuanto a la adecuación de los sistemas, porque lleva una alineación, la adecuación de la normativa. Y además se venía anunciando hacía rato, así que tenían este tiempo para adecuarse, ¿no? Sí. Seguramente a lo mejor algún sector o algún comercio le ha causado demoras o algún tipo de inconveniente, pero como bien vos decís, venimos de hace ya algunos meses trabajando en esto y nos ha permitido a las cadenas regionales acompañar esta normativa que nos alcanza, que en una mirada general y personal también, si se quiere, lo vemos con muy buen tino esto. Yo creo que transparentar y que el consumidor sepa cómo está compuesto un precio final, cuánto es realmente el margen que le aplica un comerciante a un producto, en el caso nuestro, en una góndola, para hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo así sin especificaciones, sí. Pero vos levantás una yerba de nuestra góndola, para que se entienda rápido, de 3.000 pesos, y sabemos que entre el 40 y el 50% de un producto de consumo masivo, de ese producto está conformado por impuestos nacionales, provinciales y municipales, ¿no? O sea, prácticamente la mitad, 1.500 pesos, son de la presión fiscal y que realmente pesa sobre un producto y sobre todos los sectores. Nosotros siempre insistimos que hay que trabajar fuertemente sobre este tema, seguirlo trabajando. Esto de comenzar con esta resolución, empieza a trabajar, a ser sinceros con el consumidor, a mostrar cómo está estructurado un precio, ¿no? Y yo creo que se trata de no esconder esto, es sano, esto le hace bien al sistema, pero sí considero que se tiene que seguir trabajando. Se ha comenzado por impuestos nacionales y creo que a esto hay que agregarle el resto de los impuestos que pesan fuertemente también, que son los provinciales y los municipales a esto, y bueno, para esto sabemos que se deben adherir las provincias y los municipios para poder lograr que el 100% de la participación impositiva esté reflejada en el ticket. Claro. ¿Y qué reflexión tienen ustedes de la gente? Hace muy poquitos días que se puso en marcha, pero ¿ya pudieron escuchar lo que comenta la gente al ver esta discriminación? Hace muy pocos días esto, pero ya hay algunos comentarios, ha habido algunas consultas previo al lanzamiento que para las cadenas regionales
fue la obligación a partir del 1 de abril, pero había consultas previas y hay consultas en la línea de caja principalmente para que el cajero le explique dónde, que es en el final del ticket, aparece cuánto es el impuesto afectado, el impuesto nacional afectado, el IVA, y que termina estando discriminado. Lo mismo que en una etiqueta de góndola o en una publicación habitual, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, seguramente la próxima vez que charlemos tendremos un relevamiento de cómo está transitando esta medida. Por aquí, por Capital, lo que se escucha es que todavía falta como aceitar, no sé si es esa la palabra, pero falta que esta norma se implemente mejor. Como que hay mucha excusa por ahora y en algunos rubros no se ve todavía esa discriminación en el ticket. Entonces también la gente está un poco perdida como consumidora, me parece. Sí, creo que es muy importante que todos los sectores se sumen a esto y que realmente se pueda cumplir con el objetivo de esta medida, que es precisamente transparentar, serle sincero al cliente y decirle cómo está conformado el precio de un producto que lleva, y que, vuelvo a repetir, es absolutamente sano el espíritu de esto, que es realmente que el consumidor final sepa realmente qué paga por un producto y qué paga por impuestos. Claro, sí. Desde hace rato veníamos aquí hablando en el programa que era muy necesaria la medida, finalmente ya está en marcha. Y bueno, como todo, como dice también Fernando, ¿no? Es tiempo, es esperar, hay que ver. Sobre la marcha después se verá cómo va resultando, pero por fin que ya se tomó esto que se venía pidiendo desde hace rato, esta transparencia fiscal. Víctor, gracias por estos minutos dedicados al programa y hasta una próxima comunicación más adelante. Muchas gracias. No, gracias a vos y a tu equipo. Buenos días. Buenos días, buen fin de semana. Víctor Palpacelli, presidente de la Cámara Argentina de Supermercados, charlando con nosotros aquí en el programa. Nos queda todavía mucho más, hasta las 10 vamos a estar, pero ahora a las 9 de la mañana y 34 minutos debemos hacer esta pausa. Hasta las 10. A tu servicio, con Andrea Esteves Mirson y Fernando Blanco Muiño, por Nacional. Soy Graciela, de Minel Aguilar. Le habla Carlos de Villa del Parque. Hola, soy Meli, de Santa Fe. Habla Horacio, de Palermo. Donde estás, llevas Nacional. Un abrazo, la radio está re buena, un besito para todos. Tu radio. ¿Cómo les va? Bienvenidos al turismo, bienvenidos a la buena música, a la gastronomía, a las fiestas populares de nuestra Argentina. Argentina sorprende. Soy Ricardo Ceronero y te espero todos los sábados de 15 a 17 horas aquí en Radio Nacional, tu radio. Ya viene 100% Nora, con Nora Brioso. Vuelve Carlitos Altavariz con un pibe que promete. Cuando Frank conoció a Carlitos, ganador de 7 premios Hugo, incluyendo Mejor Musical del Año. Cuando Frank conoció a Carlitos, desde el 9 de abril en el Teatro Multitavariz, Avenida Corrientes 831. Conseguí tus entradas en PlateaNet. Auspicia Nacional, tu radio. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. A tu servicio, por Nacional, tu radio. Muchísimas gracias a todos los que se van comunicando, dejan su mensaje. Estoy viendo que aquí en la transmisión por YouTube nos deja un saludo Silvia desde Tierra del Fuego y también la familia Franco tomando unos matecitos, escuchándolos. Ay, qué bueno, qué lindo que estamos allí en la casa de todos ustedes o en el auto, como nos pasó hace un rato con un mensaje que llegaba. Es lindo saber que llegamos a todo el país y que
que podemos hacer servicio, esto que tanto nos gusta. Ahora, si ustedes son habituales oyentes, recordarán que unos sábados atrás habíamos estado en comunicación con la doctora Silvina Cooperman. Ella es médica pediatra, su matrícula nacional es 88.513, es jefa del Banco de Sangre del Hospital Garrahan. En ese momento hablábamos sobre la donación de sangre, la importancia que tiene que nos acerquemos a donar para que ellos puedan tener su banco de sangre siempre a disposición. Pero sobre el final de la charla surgió que también funciona allí el banco de sangre de cordón umbilical. Y yo le dije, ay, esto me da mucha curiosidad, pero estábamos cerrando el programa y no podíamos explayarnos. Hoy tenemos ese tiempo y es por eso que la doctora está nuevamente en línea. Hola, Silvina, buen día desde Radio Nacional, buen sábado. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno volver a hablar. Qué bueno, porque nos quedó pendiente. Además, si no recuerdo mal, creo que sobre el final surgió que es un banco mundial que tenemos aquí en la Argentina de sangre de cordón umbilical. ¿Cómo es esto? ¿Desde cuándo funciona? Quiero saber, hoy que tenemos los minutos, por favor, charlemos largo y tendido. Sí, por supuesto. Bueno, resulta que hace años, hacia el año 1988, se descubrió que las células de cordón umbilical, o sea, las células que quedan entre, digamos, en el cordón, ¿sí? Una vez que se alumbra la placenta, y después eso es material de descarte después del parto, sí. Pero se analizaron esas células y se vio que tenían funciones pluripotentes, es decir, tienen la capacidad de ser lo que se denomina, digamos, más comúnmente células madre. Ajá. Y tener las mismas propiedades que tienen las células de nuestra médula ósea. Ajá. Resulta que la médula ósea nuestra, que no es la médula espinal, digamos, no es lo que está dentro de la columna vertebral, no es la médula espinal. La médula ósea es lo que está, es un tejido muy blandito, como si fuera grasa, adiposo, que está dentro de los huesos planos y los huesos grandes, por ejemplo en el fémur, por ejemplo en la cadera, por ejemplo en el esternón. Sí. Dentro de esos huesos está nuestra médula ósea. La médula ósea es la fábrica de las células de la sangre. Ahí todo el tiempo, todos los días, minuto a minuto, salen a la circulación nuestras células sanguíneas, los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos, que después van a hacer sus funciones, digamos, en forma periférica, ¿no? Uh-huh. Entonces se descubrió que estas células de la sangre de cordón tienen las mismas propiedades, son células progenitoras hematopoyéticas, esas células madres de las células sanguíneas. Uh-huh. Entonces se empezaron a hacer ensayos y se los usó como fuente de trasplante de médula ósea para aquellos pacientes que requerían un trasplante. Uh-huh. El primer trasplante en el Hospital Garrahan se hizo en el año 96 con estas células. ¿Sí? O sea que llevó un tiempo, porque lo venían descubriendo desde el 88 y hasta el 96 no se pudo... No se empezó a aplicar porque se hicieron ensayos clínicos, se vio que era seguro primero, después se vio que era efectivo, que tenía buenos resultados en los pacientes. Y entonces a partir de ahí, en el 96, se abre en el Hospital Garrahan lo que llamamos el banco relacionado o el banco familiar. Uh-huh. ¿De qué se trata este banco? Una familia tienen dentro de sus integrantes un paciente, un niño o una niña, que tiene una enfermedad que puede ser trasplantable de médula ósea. Una enfermedad hematológica, una leucemia, un linfoma, una aplasia medular. Sí. Entonces, cuando la madre, digamos, va a tener un segundo o tercer hijo, nosotros recogemos la sangre de cordón umbilical una vez que el bebé nace y antes de que la placenta, digamos, se alumbre o se extraiga, Sí. y la guardamos y la congelamos a muy bajita temperatura puede estar congelada hasta ahora más de 30 años, ¿no? Es lo que se ve a partir de que va pasando el tiempo. Sí.
Entonces, ¿y por qué hacemos esto con los hermanos? Porque el éxito del trasplante tiene que ver con la compatibilidad, cuán parecido es el donante con el paciente que lo necesita. Sabemos que dentro de la familia hay más probabilidad de tener compatibilidad sanguínea, ¿sí? Porque esto se hereda de los padres. Entonces, cuando hay hermanos, hay un 25% de probabilidad de que sean histocompatibles, de que sean iguales y que esa médula donada o ese cordón donado prenda, ¿sí?, entre comillas, en el paciente y el trasplante tenga éxito. Entonces empezamos con este programa, el programa relacionado que hasta el día de hoy continúa. En Argentina, todos los médicos hematólogos, los oncólogos saben que existe este banco público en el Hospital Garrahan y nos refieren a las familias que tienen un paciente que podría requerir un trasplante de médula ósea en el curso de su enfermedad. Y es así que hasta la fecha hay más de 80 pacientes trasplantados con sangre de cordón de sus hermanos, porque son compatibles. A veces son compatibles, a veces no. ¿Por qué? Porque cuando un paciente requiere un trasplante de médula ósea, lo primero que hacen los médicos es buscar dentro de la familia una compatibilidad. Claro. Entonces, de esta forma evitamos que ese donante que es compatible, ese hermano donante, potencial donante que es compatible, tenga que ir a quirófano o sacarse médula por otro medio, porque sus células ya fueron guardadas desde el nacimiento. Claro. Me parece fascinante. Sí, y después está el programa público, el programa no relacionado. Nosotros tenemos convenios con un montón de maternidades de la Argentina. Esos convenios hacen que se les ofrezca a las mamás que van a tener sus partos en las maternidades con convenios si quieren donar voluntariamente para el banco público. Entonces, esos cordones están disponibles para todo paciente de Argentina o del mundo que requiera un trasplante de médula ósea y encuentre dentro de nuestras unidades una compatibilidad, ¿sí? Es por eso que la vez pasada hablamos de que somos parte de un registro mundial, porque así como los adultos que se inscriben en el registro de médula o de células progenitoras en el INCUCAI, nuestros cordones están visibles ante el INCUCAI y a través del INCUCAI visibles en el mundo. Claro. Si un paciente argentino no encuentra una médula dentro de su familia o dentro de los, digamos, de los quienes están inscriptos en el registro argentino, se busca en el registro mundial y viceversa. Qué bien. Es como una red mundial y solidaria de donantes adultos que se inscriben en el registro y de sangre de cordón que está almacenada en los bancos de sangre de cordón. Me surgen varias preguntas, Silvina. Si alguien no tiene un caso así en la familia, pero igual quiere donar, hay una mujer embarazada que en este momento está escuchando esta charla y dice, a mí me suena interesante que yo pueda dejar la placenta para esta causa, ¿se puede hacer? Se puede hacer siempre y cuando tenga su parto en estas maternidades con las cuales tenemos convenio. ¿Por qué es así? Claro, porque si bien la extracción de la sangre de cordón umbilical es sencilla, no afecta en el momento del parto ni al bebé ni a la mamá, requiere de ciertos cuidados de manipulación, de extracción, de transporte, de cadena de frío, y es por eso que hacemos convenio con maternidades en las cuales capacitamos, educamos, revisamos los procedimientos para que la extracción sea exitosa y después no tenga que descartarse ese material tan valioso que se obtuvo, ¿no? Entonces, en la página del Hospital Garrahan, cuando ponen banco de sangre y está el icono de banco de sangre, entran al banco de sangre y van a ver que hay otro apartado que es banco de sangre de cordón, con el listado de las maternidades en la ciudad de Buenos Aires, hay en Misiones, hay en Tucumán, hay en Mendoza, tenemos convenios con maternidades de las provincias
porque lo que digamos, la relevancia estratégica del Banco de Cordón es tener muy representado la genética argentina. Claro. Que quizá cuando vamos a buscar a bancos internacionales donde tienen perfiles más caucásicos, nosotros no los tenemos y acá podríamos tenerlos representados. Uh-huh. Me llama la atención que no es algo difundido y la verdad es que a mí me está pareciendo que esto debería conocerse mucho más. Celebro que hayamos tenido aquel sábado ese pequeño apartado ahí para volver a comunicarnos ahora y poder disponer de más tiempo y explicarlo bien. Me parece que debería ser más difundido y entiendo que ustedes a las familias que están transitando por un tema así, sí les explican y sí lo saben, ¿no? Así es, no solo las familias, sino la red de médicos, porque cuando el médico indica o prevé que ese paciente puede requerir un trasplante, inmediatamente lo refiere al Garrahan para poder obtener la sangre de cordón si la madre tiene embarazos posteriores. Uh-huh. Eso está muy protocolizado y realmente funciona. Pero bueno, no quiero dejar de mencionar que la sangre de cordón es una fuente, ¿sí?, de células progenitoras, pero también está el gran registro del INCUCAI, en el cual cualquier adulto de más de 18 años que va a donar sangre puede decir, me quiero inscribir en el registro de médula ósea. Sí. Y quedar en un listado, se analiza su sangre y cuando se ve que hay un paciente que es compatible con ese donante, se lo llama para ofrecerle donar médula. Es otra fuente, sí, pero todos nosotros que somos adultos podríamos aplicar al registro de células progenitoras del INCUCAI y así aumentar también la probabilidad de que nuestros pacientes puedan encontrar médulas compatibles en nuestro propio país. Hace muchos años yo fui a donar sangre para una persona que estaba necesitando de mi conocimiento y me ofrecieron eso, ser parte del banco de médula ósea. Creo que quedé allí anotada porque yo di mi consentimiento. Nunca más me avisaron nada, pero sí, qué importante, ¿no? Podríamos también dedicarle unos minutos al banco de sangre que ustedes tienen allí en el Garrahan y que vez pasada decíamos la importancia de que cada uno voluntariamente se acerque a donar, no esperar tener, como en este caso que yo estoy contando, alguien que lo necesita por una operación o por una transfusión, sino voluntariamente hacerse el hábito, aunque sea alguna vez al año, de poder acercarse con ustedes y dejar la sangre allí, ¿no? Es súper importante lo que mencionás. Ahora va a venir una fecha muy crítica, no solo para el Garrahan, sino para todos los pacientes o los bancos de sangre del país, que es Semana Santa. Entonces, ese feriado, las donaciones bajan, los días de atención se disminuyen, entonces quizá esto es una oportunidad para digamos, convocar a todas las personas que se sientan en condiciones de donar, que tengan ganas, que se acerquen a los hospitales, a los bancos de sangre que tengan cerca para poder donar antes o después de este feriado tan largo que siempre impacta en nuestros inventarios de sangre y que en ocasiones pone en riesgo que podamos satisfacer las necesidades de los pacientes. Aprovechemos el aire de Nacional, Silvina, aprovechemos para decir cuáles son los requisitos, a dónde uno se puede acercar, en qué horarios. En el caso del Hospital Garrahan, es muy sencillo entrar a la página del hospital, garrahan.gov.ar, Banco de Sangre, y toman un turno para esa semana o la semana posterior a la Semana Santa. Y en el caso del resto de los hospitales del país, algunos tienen página y otros conocemos en nuestras ciudades, en nuestros barrios, dónde están los hospitales. Es simplemente acercarse con el documento de identidad, habiendo desayunado, porque se tolera mejor la donación, y bueno, y expresando esto, quiero ayudar porque sé que vienen días complicados y acá está mi sangre y un poquito de mi tiempo. Qué bueno recordarlo. Y siempre es mejor anotarse, ¿no? Por lo menos para ustedes, para el Hospital Garrahan, siempre es mejor hacer una reserva a través de la página web, tener un turno y llegar allí para que sea inmediata la atención, entiendo.
Sí. Nosotros planificamos la cantidad de donantes diarios que necesitan nuestros pacientes y también esto facilita y agiliza la atención, de modo que el donante llega, le pedimos todos los datos, le hacemos unas preguntas, un pequeño examen físico dona y quizá en 2 horas y media ya puede volver a sus actividades habituales sin tener demora. Y habíamos hablado la otra vez, si mal no recuerdo, que ahora se aceptaban personas con tatuajes. Algo de los tatuajes habíamos charlado. Sí, afortunadamente, digamos, los criterios de donación, con el aumento de la seguridad de la sangre, se hicieron un poco más flexibles. Antes eran 12 meses, había que esperar desde hacerse un tatuaje o acupuntura, perforación de orejas, y ahora con 6 meses somos aceptados para donar. O sea, me hice un tatuaje, pasan 6 meses, puedo donar sin problema. Perfecto. Yo lo pregunto porque veo cada vez más gente tatuada y me acuerdo que antes era un impedimento, así que ahora ya se amplió esto. No. Perfecto. Y se puede desayunar, ¿no? Lo había recalcado. Hay que desayunar para sentirse bien, estar bien hidratado y después de la donación los bancos de sangre ofrecemos un refrigerio para compensar. Perfecto. Antes de cerrar, ¿quiere dejar en el aire la página del Garraham? Es muy fácil, pero por las dudas que haya alguien distraído y así ya la tiene fácilmente en la mente. Muchas gracias. Es www.garrahan.gov.ar. Entran al icono de banco de sangre y ven una agenda con un montón de turnos disponibles para anotarse y para ayudar a nuestros pacientes. Perfecto. Gracias por la tarea que realizan. Gracias por estos minutos dedicados al programa. Me pareció fundamental conocer un poquito más sobre este banco de sangre de cordón umbilical. No sabía que todo esto había comenzado en el año 88 y mucho menos que desde el 96 ya está en marcha. Así que me interesó mucho. Ojalá que a quienes nos están escuchando también, y espero que esta charla justamente haya servido para que alguien que pueda necesitar de este banco sepa que está allí, y sobre todo que las provincias también pueden colaborar, y que si hay alguien en alguna familia que está pasando uno de estos temas, sepa que se puede acceder y que hay solución aparentemente bastante más fácil de lo que uno podría imaginar. Muchas gracias, Silvina. No, gracias a ustedes, a vos, a la radio por el espacio, y pronto nos volvemos a hablar. Pero cómo no, estamos aquí todos los sábados, así que en algún momento volveremos a hacernos eco de esta campaña de sangre, seguramente. Muchas gracias, que tengan buen día. Un abrazo muy fuerte, buen día. Silvina Cooperman, médica pediatra, jefa del Banco de Sangre y del Banco de Sangre especialmente de cordón umbilical del Hospital Garraham. Matrícula nacional 88.513, ojalá que a ustedes les haya parecido también tan interesante como a nosotros aquí. Son temas que a veces no se difunden y que para eso tenemos este espacio nosotros, aquí todos los sábados, entre las 9 y las 10 de la mañana. De ya, pero da igual, la noche es fría, las manos ni las sentía, quietos los dos, callándonos, las horas que pasarían, o puede que fueran días, no hay violines, pero estás tú. Farolas, pero está tu luz. Estamos congelando el amor para conservar lo mejor.
imposible, sí, allí lo dice la canción, nada es imposible. Y aquí estamos para ponerle buena onda a nuestro sábado, pero llegó el final y los dejamos junto a Nora Brioso, que se hará cargo de la programación a partir de las 10 de la mañana. Gracias a todos por estar allí escuchando nuestra propuesta. Gracias a Mauro Torres por estar, como siempre, en la puesta en el aire. Gracias a Pato Schulze, que anda por ahí siempre dando una mano, poniendo una palabra y sacando fotos, que nos hace unos registros maravillosos. Y de Cecilia Musieli, que decir, que es nuestra productora y que sin ella el programa no podría salir al aire. Y hoy gracias a Víctor Cabrera, que ha estado allí para el streaming y que me has dejado bella, porque en algún momento que me puse por ahí, no, por favor, tu cámara allí seleccionada para que el programa salga a través del YouTube de Radio Nacional. Y a Fernando Blanco Muiño, un gran saludo, lo esperamos el próximo sábado. Se quedan con la voz de Rodolfo Lagos, que nos va a contar gracias a qué empresas nosotros venimos aquí. Chau, chau. Quietos los dos, callándonos, las horas que pasan. Nos acompañaron Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad